Buenos días con todos los presentes. El día de hoy me complace presentar a José Luis Olivares, presidente de quinto año de neurocirugía del Hospital Nacional Cayetano Heredia, del programa de posgrado de neurocirugía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Olivares nos va a presentar el día de hoy manejo de la hemorragia subaracnoidea neurismática en emergencia. Muy buenos días con todos. Primero agradecer al doctor Lobatón, es uno de nuestros maestros del Hospital Cayetano Heredia, es un neurocirujano con gran experiencia. Gracias, doctor, por esta presentación. Al mismo tiempo también agradecer pues, al equipo de Telesalud por darme esta oportunidad de presentar este tema, ¿no? Que es de gran importancia en nuestra especialidad, y así como también en el manejo de la emergencia, ¿no? Que como vemos, esta patología va a involucrar un manejo multidisciplinario en los pacientes que presentan esta enfermedad. Como vemos, son un equipo tanto de neurocirugía como de médicos emergenciólogos, usiólogos, anestesiólogos y posteriormente, ¿no? Con otros equipos que si nuestros pacientes llegan a presentar complicaciones un poco moderadas a severas, vamos a requerir de otras especialistas como la especialidad de medicina física y rehabilitación, psicología, ¿no? Y posteriormente. Este tema es un tema, como mencioné al inicio, de gran importancia, ya que es una patología, una enfermedad devastadora en aquellos pacientes que la padecen, ¿no? Como voy a mencionar más adelante, de presentar, bueno, la epidemiología, factores de riesgo, la etiología, la fisiopatología, clasificaciones, manifestaciones clínicas, diagnóstico y complicaciones y tratamiento. Como mencioné, pues la hemorragia subaracnoidea viene a ser lo que es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, que ésta se va a encontrar entre lo que es la aracnoides y la pía madre, que normalmente, en condiciones normales, esta contiene líquido cefalorraquídeo. Su importancia de esta patología, como vemos, es ya que esta, bueno, representa del 2 al 5% de las enfermedades cerebrovasculares. Otro, que tiene una incidencia global de casi 6.2%, 6.2 por cada 100.000 personas por año y una prevalencia de casi 8 millones de casos, ¿no? En América Latina, como vemos, esta incidencia pues varía, ¿no? En América Latina tiene un 4.6%, en Estados Unidos y Canadá tiene un 5%. Es de mayor prevalencia, como vemos, en los países tanto de Japón, como Finlandia, ¿no? Japón con 28% y Finlandia con 16%. Esta patología afecta especialmente a personas que con un promedio de edad de los 55 años. Como vemos, son personas que aún se encuentran laborando, son personas que se encargan de realizar múltiples actividades y posteriormente, si padecen de esta patología, van a repercutir mucho en el futuro. Tiene una letalidad de cada a los 90 10%. Es más frecuente en pacientes mujeres que en hombres, como vemos. Su mortalidad es muy marcada, ¿no? Como vemos, hay una mortalidad de pacientes que no llegan a la emergencia, que no llegan a un hospital y fallecen, ¿no? En el transcurso, ¿no? Vamos a encontrarlo en un 22 a 26%. Si nos tenemos a nuestro paciente ya ha llegado a nuestra emergencia, presenta una mortalidad a las 24 horas de un 25% y a los 30 días posteriormente, si es un paciente que ha podido vencer, ¿no? O superar todas las comorbilidades que se ha presentado durante el tiempo, ¿no? De hospitalización, tiene una mortalidad de 40 a 45%. Son pacientes que van, como vamos a ver más adelante, que tienen una clasificación de grados moderados, severos, son pacientes que presentan complicaciones, ¿no? Más adelante, ¿no? Como secuelados, pacientes que van a estar postrados, pacientes que van a estar conectados a ventilador y posteriormente, ¿no? Ellos están predispuestos a sufrir infecciones respiratorias, pulmonares, urinarias, ¿no? La discapacidad, como mencioné, son personas jóvenes, ¿no? El 50% de ellos va a presentar una discapacidad y el 19% son dependientes, ¿no? De otras personas para que puedan ellos apoyarlo, ¿no? Y
en el transcurso del primer año, el 26% fallecen lamentablemente. Los pacientes que padecen de una hemorragia subaranoidea aneurismática, ¿no? No solamente puede ser por un aneurisma, ¿no? Ellos están asociados casi el 20% con múltiples aneurismas. ¿Y cuáles son nuestros factores de riesgo? No tenemos factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables, a pesar que ya ha habido un avance, ¿no? Ya conociendo todos estos factores, eh, se está manejando la hipertensión, se están realizando pues medidas para evitar lo que es el tabaquismo, a pesar de todas estas maniobras, ¿no? Para prevenirlas, aún así los casos son muy frecuentes, ¿no? Tenemos la hipertensión, el tabaquismo, el alcoholismo, ¿no? Eh, y factores no modificables, bueno, como mencioné, la edad entre 40 a 60, un promedio de 50, el sexo, que es más prominente en sexo femenino, ¿no? Y también están, pues, ¿no? La parte, ¿no? Familiar, ¿no? Familiar de primer grado, ¿no? Con un 12%. La etiología de una hemorragia no solamente puede ser aneurismática, puede ser por otras causas, como mencioné, pero el tema de hoy pues viene a ser la aneurismática, como vemos, se encuentra en un 80-85%. Para ello, pues, bueno, es conocer lo que es el polígono de Willis, pues, ¿no? Se encuentra en el espacio subaranoideo, como vemos, la circulación del cerebro va a presentar una circulación anterior y una circulación posterior, ¿no? De ello dado por lo que es la arteria carótida, a la arteria carótida interna, que van a dar ramas, ¿no? Como vemos, la cerebral anterior, la cerebral media, y la circulación posteriormente, pues, está dando por el sistema vértebro-basilar, ¿no? Y esto también va a influenciar mucho para el manejo más adelante cuando vemos un aneurisma de la circulación posterior, mayormente son para manejos endovasculares. Roton nos habla de cuatro leyes, cómo se forma el aneurisma, ¿no? Como vemos en la imagen, primera imagen, este aneurisma va a emerger, ¿no? De un punto de ramificación de una arteria principal. Lo otro es que estas se van a formar en un giro o una curva, como vemos, ¿no? Como esta imagen indica. Y la dirección, ellos van a apuntar a la dirección de mayor flujo. Además, están asociados a otros vasos perforantes. Como vemos, ¿no? En esta imagen exterior de un libro roto, vemos que dónde se forman las aneurismas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la arteria comunicante anterior, ¿no? Como vemos en una bifurcación, tenemos acá en la bifurcación de la arteria cerebral media en su primera porción, de la basilar también, mira, ¿no? Entonces vemos que se cumplen, ¿no? Estas leyes eh, indicadas por Roton, ¿no? Que es un neurocirujano, y vemos que se cumplen, ¿no? La formación de estos aneurismas. Como mencioné, tenemos una circulación anterior y una circulación posterior. Mayormente los aneurismas se van a formar en la parte de la circulación anterior con un 70-80% y un 6 a 10% de la circulación posterior. De la circulación anterior, las principales arterias, bueno, la arteria comunicante anterior, es lo que menciona la bibliografía, pero en nuestra realidad, en la realidad de otros hospitales, se han visto que la mayor frecuente pues, es de la arteria comunicante posterior. Seguida de ella, pues tenemos a lo que es la arteria cerebral media, la arteria carótida interna propiamente dicha, ¿no? Y en la circulación posterior, pues bueno, tenemos a la cerebral posterior en un 18% y en la arteria basilar de un 10%. ¿No? Existen también factores de riesgo, ¿no? Si nosotros tenemos a un paciente donde se le ha diagnosticado, ¿no? O un aneurisma, existen, ¿no? De acuerdo al tamaño, como vemos, un tamaño mayor de 24 milímetros tiene un riesgo de ruptura anual de un 8,6%. ¿Cómo clasificamos a nuestros aneurismas? Lo podemos clasificar de acuerdo a su tamaño, en babies aneurismas pequeños, medianos, grandes y gigantes, ¿no? Como vemos, según Yassergil, baby menor de 2 milímetros, pequeño de 2 a 6, mediano de 6 a 15, grande de 15 a 25 y gigante de 25 a 60. Ahora, tenemos, doctor, tengo a un familiar o me han detectado un aneurisma de manera casual.
¿Hay riesgo de ruptura? Sí, siempre sí, lo podemos clasificar de acuerdo a estos parámetros, ¿no? Que nos muestran, pues, ¿no? Lugar de origen, si tiene asociado o no hipertensión, a la edad, ¿no? Y el tamaño, ¿no? Entonces, son parámetros que debemos de tener en cuenta, ¿no? En un paciente que tiene un aneurisma pero no roto. Ahora, ¿cómo se forma? Pues, ¿no? ¿Cómo se forman los aneurismas, ¿no? Existe una explicación fisiopatológica, ¿no? Y esta se va dar porque existe una alteración en las capas, ¿no? En las capas que presentan, pues, ¿no? Las arterias, ¿no? Debido al flujo, ¿no? Este flujo que va a ser alterado como mencioné, por ciertos factores de riesgo, pacientes fumadores, pacientes hipertensos, ¿no? Infecciones, traumas, estos van a alterar lo que es la parte molecular, ¿no? De la formación de los vasos sanguíneos y posteriormente van a haber alteraciones, ¿no? El endotelio, van a formar un proceso inflamatorio donde van a participar todo interleucinas, ¿no? Y otros, eh, otros, eh, otras células, ¿no? Que participan y complican más y debilitan más lo que son las capas de estos vasos sanguíneos. Y posteriormente, pues, ¿no? Al haber una alteración lo que es en el flujo sanguíneo, posteriormente se va a producir lo que es la ruptura. Esta ruptura, pues, como vemos en esta imagen, se va a presentar, ¿no? En diferentes fases, ¿no? Una fase temprana, una fase subaguda y una fase crónica. Y posteriormente, pues, en esta ruptura temprana va a existir una alteración de lo que es el flujo del líquido una alteración en la microcirculación, ¿no? Cerebral, alteración de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿ven? Derrupción de la materia. Van a haber mayor proliferación de células inflamatorias, ¿no? Y que posteriormente esto ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a lo que es una isquemia, me va a llevar un vasoespasmo y las complicaciones más adelante sistémicas, ¿no? Como tenemos complicaciones pulmonares, cardíacas, ¿no? Respiratorias. Igual acá, como mencioné, pues la formación, ¿no? Molecular de los vasos sanguíneos, como es colágeno, fibroblastos, ¿no? Tenemos células endoteliales, que estas son alteradas por el proceso inflamatorio que se da por alteración ¿no? del flujo sanguíneo. Como mencioné, este proceso inflamatorio, ¿a qué me lleva? Me lleva a que va a existir una disminución de lo que es el vaso sanguíneo, conocido como vasoespasmo. Y este vasoespasmo posteriormente, si persiste, ¿no? Va a llevar a una isquemia cerebral tardía. Entonces, como mencioné, la fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea, esta va a tener varias fases. Primera fase, la que se va a dar entre las 72 horas, que es la fase temprana, la fase tardía, de mayor de las 72 horas, y la fase crónica mayor de los 15 días. ¿Cuáles son las complicaciones secundarias que vamos a encontrar? Como mencioné, el vasoespasmo y también vamos a encontrar lo que es la isquemia cerebral tardía, ¿no? Donde van a haber participaciones de lo que son una constricción arterial, van a formar microtrombosis cerebral, isquemia primero cortical, que esta va a extenderse posteriormente, va a haber alteración de lo que es la barrera hematoencefálica y un deterioro de la autorregulación cerebral. En este esquema eh, que traigo, entonces vamos a ver las fases, fase aguda, subaguda y crónica, ¿no? Por los tiempos, ¿no? Como mencioné, de 0 a las 24 horas, subaguda de las 32 horas y crónica de los 13 a 14 días. Entonces, se dio el sangrado, se dio la hemorragia subaracnoidea, entonces va a existir una alteración inicial de lo que es la presión intracraneal, del flujo cerebral, va a haber la alteración de la perfusión cerebral, va a haber alteración de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos que tener un manejo inicial, ¿no? Para evitar complicaciones más adelante. Este manejo debe ser por un manejo multidisciplinario, como mencioné, no solo del neurocirujano, sino del médico emergenciólogo, del uciólogo, ¿no? Y posteriormente el paciente si está para operar, pues, ¿no? Manejo también de lo que es el anestesiólogo, si es manejo quirúrgico o también un manejo endovascular.
Por lo tanto, ¿qué debo nosotros mantener? Pues no mantener una buena presión, una presión arterial, vamos a evitar complicaciones como son las hidrocefalias, las convulsiones, problemas cardiopulmonares en esta primera etapa. Y ya en la segunda etapa, que es la subaguda, vamos a ver que hay una injuria temprana, ¿no? A nivel cerebral, que esta se va a dar por un proceso inflamatorio, van a haber apoptosis, va a haber alteración de lo que es la barrera hematoencefálica y posteriormente esto me genera edema cerebral y el edema cerebral que va a complicar más adelante con lo que es una isquemia global. ¿Qué tengo que hacer yo? Monitorizar un monitoreo hemodinámico, mantener una perfusión cerebral mayor a 70 milímetros de mercurio, manejar lo que, bueno, ¿no? Una sedación como una neuroprotección. Y si esto persiste, bueno, la otra parte cuando persiste, ¿no? Ya entramos a una fase crónica que se va a dar entre los 3 a 14 días. ¿Qué me va a dar como consecuencia? Pues lo que es isquemia cerebral tardía, donde existe un colapso microvascular, hay microtrombosis, el vasoespasmo, ¿no? Que es el cierre, ¿no? Del diámetro de los vasos sanguíneos y debemos manejarlo, ¿no? Siempre tener estudios tomográficos, angiográficos, el control de lo que es la presión intracraneana, ¿no? Mayormente que nos va a apoyar mucho lo que es la parte del UCI, ya que estos pacientes deben ser manejados en una unidad crítica. ¿No? Debemos manejar lo que es evitar ¿no? la hipotensión, manejar pues no una euvolemia, la hipertensión. Anteriormente uno de los pilares era el triple H, pero no de los triple H todo lo quedó la hipertensión. Y posteriormente pues bueno, realizar un manejo endovascular, ¿no? Ahora, dentro de esas complicaciones que vamos a tener posteriormente, como mencionamos, se produjo la hemorragia solenoidea, altera la presión intracerebral. En casos severos, ¿no? Puede producir, pues, ¿no? Muerte. O bueno, otra de las complicaciones, como mencioné, estas se van a presentar debido a que existe una alteración, ¿no? Entre el sistema simpático y parasimpático. Que me trae como consecuencia, ¿no? Problemas cardíacos, como vemos alteración en lo que es el EKG, vemos alteración de las enzimas cardíacas, ¿no? Y también de las válvulas, ¿no? Me puede alterar lo que es la glicemia por ser hiperglicemias y también ocasionar lo que es el edema pulmonar neurogénico. Otras complicaciones que vamos a encontrar, vamos a ver en la injuria, pues en la parte, en las complicaciones tempranas, como mencioné, alteración de la barrera hematoencefálica, procesos inflamatorios, edema cerebral, que esto posteriormente se me va a llevar a una isquemia cerebral tardía, ¿no? Al igual que como vemos, hay otras complicaciones a nivel cerebral, y encontramos como es el vasoespasmo, la hidrocefalia, las convulsiones, ¿no? Que igual, ¿no? Que estos son factores de riesgo para posteriormente generar una isquemia cerebral tardía. Otras complicaciones que vamos a presentar son las fiebres, trastornos hidroelectrolíticos y trastornos hormonales. En este esquema vamos a ver, pues, ¿no? Eh, las complicaciones que mencioné al inicio, ¿no? Eh, la hidrocefalia, que nosotros lo vamos a manejar como parte de nuestra especialidad con la colocación de lo que es un drenaje ventricular externo. Hay pacientes que posteriormente persisten, ¿no? Esta hidrocefalia y vamos a colocarle lo que es un drenaje ventriculoperitoneal. Eh, Otras, manejo es la manejo de la hipertensión intracraniana, ¿no? Esta debe ser monitorizada, hay varias formas, invasivas y no invasivas, y también deben ser manejados por lo que es por las sustancias, el manitol, la osmoterapia. Otras complicaciones son las convulsiones. Nosotros siempre existe esa duda, ¿no? Debemos prevenir las convulsiones con fenitoína. La guía que menciona no recomienda darle fenitoína, solo el anticonvulsivante menciona que es el levetiracetam y solo darle a pacientes que, bueno, han iniciado con convulsiones o pacientes que vemos con un grado mayor en la clasificación de la hemorragia subaracnoidea. La monitorización del esquema cerebral tardía pues, se va a dar a través de las tomografías, o de las angiotomografías, de las panangiografías, ¿no? Y también sospechar
también cuando sigue el monitoreo del ecodoppler transcraneal, de la medición de las pupilas, que vamos a mencionar más adelante, son herramientas que nos van a ayudar a manejar y a controlar lo que es la hipertensión, sospechar de un vasoespasmo, más adelante. De las complicaciones que mencioné, pues tenemos a lo que son complicaciones hemodinámicas, vamos a ver que existe alteración de lo que son los electrolitos, un desbalance, pacientes que pueden presentar una trombosis, ¿no?, venosa, pacientes con complicaciones respiratorias, las neumonías, incluso con pacientes que nos llegan a la emergencia. Son pacientes que llegan con trastorno del sensorio, que el familiar tal vez los ha encontrado en la casa, en el cuarto, que no responden al llamado, con trastorno del sensorio. Son pacientes que a veces han convulsionado, ¿no? Y pacientes que ya se sospecha de una neumonía aspirativa, que posteriormente con los estudios radiográficos vamos a diagnosticarlo. Tenemos que manejar también la fiebre, mantener una temperatura menor de 37,5, ya que esto también nos puede generar mayormente complicaciones. La fiebre va a estar siempre, hay que sospecharla de un inicio, pues a los menos de 72 horas, pues puede ser de origen central y mayores de 72 horas puede estar asociada ya a infecciones. Ahora, ¿cómo clasificamos a nuestro paciente que llega con una hemorragia subaracnoidea, previamente pues evaluado con una imagen, ¿no? O tal vez, bueno, hay clasificaciones, las únicas clasificaciones que menciona la guía Stroke vienen a ser la Hanges y la Orfo Derecho. De la Hanges, la clasificación Hanges habla más que todo de las manifestaciones clínicas y esto lo compara con un pronóstico más adelante, ¿no? Como vemos, un paciente clasificado con Hanges 1 es un paciente asintomático o que presenta una cefalea mínima o una leve rigidez. Este paciente tiene un buen pronóstico, ¿no? Como vemos, una buena recuperación de un 75 a 95% y de un 15 a un estado vegetativo o muerte. ¿No? Un Hanges 2, un paciente que se encuentra, pues, ¿no? Con una cefalea moderada, o grave, ¿no? Presenta rigidez nuca, sin déficit, ¿no? Excepto el tercer par. Y el grado 3 pues, ¿no? Paciente que está con somnolencia, confusión, déficit focal, esta presenta un pronóstico ya de 55 a 75%, ¿no? De buena recuperación, de 15 a 30% de un estado vegetativo y muerte. Un Hanges 4 ya estamos hablando ya pacientes ya con una calificación moderada, grave, ¿no? Y estos hay que tenerlos en cuenta en estos tipos de pacientes, ya que estos van a presentar complicaciones más severas, ¿no? En comparación del grado 1 o 2. Es un paciente que está con estupor, está con una grave hemiparesia, paciente que puede presentar hasta descerebración, ¿no? Y rigidez, alteraciones vegetativas. Y como vemos, mira, el pronóstico de 30 a 50% de buena recuperación y un estado de vegetativo muerte de ya casi un 50%. Un paciente con Hanges 4 lo vamos a clicar a aquel paciente que llega con un coma profundo, con rigidez de celebración, y vemos que su recuperación ya es muy baja, ¿no? Hasta un 15%, y el estado de muerte o vegetativo es casi ya un 90%, ¿no? Me sirve para clasificar esta escala de Hanges para predecir la mortalidad, como ya mencioné. En otra bibliografía menciono Hanges 1 con una mortalidad de 11%, Hanges 2 del 26%, 3 de 37%, 4 de 31% y hasta un Hanges 5 de un 100% de mortalidad. Otra clasificación, que es la clasificación de la Federación Mundial de Neurocirujanos, eh, va a tomar como referencia el Glasgow. El Glasgow es una escala que sirve para valorar, pues vamos a valorar lo que es la parte ocular, la parte verbal, la parte motora, ¿no? Un Glasgow común como nosotros, un Glasgow 15, un Glasgow el más bajo es un Glasgow 3, ¿no? De acuerdo a ello vamos a clasificar y tomar en cuenta y también ver si hay presencia o no de déficit motor. Entonces, esta clasificación de la Gore Federation va a tomar estos dos puntos, ¿no? Glasgow y ver si hay
Entonces, un grado uno es un paciente que tiene un grado 15 y un paciente sin déficit motor. Un grado 2 hablamos de aquel que tiene, perdón, un grado 2 hablamos de un paciente con un grado de 13 a 14 y sin déficit, un grado 3 que ya hay, se mantiene 13 a 14, pero ya está asociado a un déficit. Y vemos más adelante, pues, ¿no? Un grado 4 a 5 ya es un paciente que presenta un trastorno de sensorio ya muy avanzado, ¿no? Un grado de 7 a 12 y esta puede presentar o no déficit un grado 5 es un paciente con un grado de 3 a 6, ¿no? Es un paciente que es muy complicado. ¿Para qué me sirve también esta clasificación? Es para ver también el grado de supervivencia, ¿no? Entonces, un grado 1, un grado uno, perdón, es aquel que va a presentar, no tiene un porcentaje de 70% de supervivencia. Un grado 2 de 60, grado 3 de 50, y como vemos los últimos 4 y 5, pues del 20 y del 10%, ¿no? Son pacientes muy complicados, ¿no? Ahora, la escala de Fisher, el Fisher me va a servir para predecir, ¿no? Vasoespasmo, ¿no? Para clasificar. A veces usamos erróneamente, ¿no? Esta clasificación, pero es para predecir si cuál de nuestros pacientes puede presentar vasoespasmo. Y como vemos, el que presenta mayor riesgo eh, de sufrir vasoespasmo es aquel paciente con un grado de Fisher 3, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos a nuestros pacientes según una escala de Fisher? Esta escala va a valorar, ya es una escala que se va a valorar teniendo en cuenta la tomografía, que me voy a mencionar más adelante también. Entonces, de acuerdo a las características de la tomografía, vamos a dar esta clasificación. Entonces, un grado uno no vamos a encontrar sangre en la tomografía. Un grado 2 vamos a encontrar una sangre difusa, pero con un diámetro menor de 1 milímetro. Un Fisher 3, encontramos sangre abundante con coágulos, ¿no? Pero no menos de 1 milímetro. Y un 4 ya es un paciente que en la tomografía encontramos un hematoma cerebral, o puede estar también asociado a que es hemoventrículo, ¿no? Que viene a tener sangre en los ventrículos, ¿no? Entonces viendo esto, ya podemos clasificar un grado 4. Entonces, no olvidar que presentan vasoespasmo con mayor probabilidad que el grado 3. Igual, todo, como vemos, todo se encuentra con valores, no todo está clasificado. Ya los estudios mencionan que de acuerdo también a la clasificación, hay una clasificación Fisher y un Fisher modificado. Igual también sirve para valorar el riesgo de vasoespasmo. Entonces, este Fisher modificado va a tomar si hay presencia o no de sangrado a nivel intraventricular. Y como hemos visto, el que tiene mayor grado que puede presentar vasoespasmo ya en un Fisher modificado es aquel de grado 4. Esta es la clasificación de Fisher modificado que lo va a tomar de acuerdo a la clasificación que hemos visto en Fisher normal, pero con o sin hemorragia intraventricular. Otra clasificación que también podemos usar es la clasificación de Vasograde. Vasograde eh, nos sirve para ver lo que son pacientes que van posteriormente a sufrir isquemia cerebral tardía, ¿no? Esta clasificación, como vemos, agrupa a lo que es a la escala de Wolf-Federation y a la escala de Fisher modificado, y va a clasificarlo de acuerdo a colores verdes, amarillo y rojo, así como el semáforo, y vemos que los pacientes que presentan un vasograde de color rojo son pacientes que tienen alta mortalidad. Y como vemos, encontramos aquí a la clasificación de Wolf-Federation, a los pacientes que están en grado 4 o grado 5. Entonces, llega mi paciente con trastorno del sensorio, le preguntamos a la familia qué pasó, cómo ocurrió, qué estaba realizando y cómo se presentó, y las primeras características, ¿no? de- no, o cómo llega nuestro paciente, o cómo nos explica el familiar, ¿no? Menciona si está el paciente en estado lúcido, ¿no? Como la cefalea más intensa que ha sufrido en su vida, la cefalea que tipo trueno, una cefalea se ha presentado de manera espontánea, eh,
¿no? Y esta la vamos a encontrar en un 70-90% que pueden estar asociados a náuseas, a vómitos, a pérdida de conciencia, un 70% de lo que son déficit neurológico, no déficit neurológico, y también asociado a lo que son las convulsiones, que estas se pueden dar hasta un 15% de los pacientes. Entonces, cuando nos llega nuestro paciente que nos menciona una cefalea intensa, la peor de su vida, sospechar, ¿no? de una ruptura de un aneurisma. Eh, Existen también, de acuerdo a nosotros ya podemos, al momento que nos hacen la interconsulta o al momento que hablamos a nuestros pacientes, de acuerdo a ciertas características clínicas ya podemos sospechar, ¿no? dónde se puede localizar lo que es el aneurisma, ¿no? Como vemos, un aneurisma como el cáncer anterior, paciente que puede presentar una eminencia temporal, pues, paciente que tiene trastorno del tercer par, ¿no? Es un paciente que se encuentra en la comunicante posterior. Y así como vemos más adelante, pues todo podemos sospechar de acuerdo a la ubicación nosotros, de dónde se encuentra el aneurisma. ¿Cómo diagnosticamos? Entonces, su paciente nos llega con cefalea, la peor de su vida, asociado a vómitos, a trastorno del sensorio, a convulsiones. Entonces, ya tenemos, ¿qué hacemos? Nosotros que solicitamos una tomografía cerebral sin contraste. Esta tomografía cerebral sin contraste nos va a servir de apoyo y nos da una sensibilidad pues, hasta un 100% dentro de las primeras 24 horas. Pero ¿qué pasa? Que a veces nuestro paciente que llega con una cefalea y, y no existe una buena evaluación o no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y le decimos a nuestro paciente, no, es migraña, es estrés, el paciente se va, ¿no? Y vuelve después de, no puede decir de días, ¿no? O otro, ya con un tiempo más prolongado, ya con pérdida de conciencia, ya con trastorno neurológico, y le sacamos la tomografía, ¿y qué pasa? Que no podemos, ¿no? eh, no, o al inicio, ¿no? de presentarse la cefalea, no podemos, no encontramos, ¿no? una imagen que nos indica de una hemorragia saranoidea. Entonces, el siguiente paso sería hacer una punción lumbar. Esta punción lumbar debemos hacerla entre las 6 a 12 horas. Como vemos, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%. Eh, Otra viene a ser lo que es la tomografía, la angiotomografía cerebral, donde nos va a servir, ¿no? para ubicar, para dar ya una precisión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces también este examen no encontramos nada, entonces dimos un angiotecnia no concluyente, pero ya el gol estándar, el examen que sí nos va a ayudar a determinar si hay o no aneurisma, y aparte de eso del diagnóstico nos va a servir para ver lo que es la geometría, la anatomía, la ubicación, y también es con la panangiografía, ¿no? Que esto también nos va a permitir para apoyar a un tratamiento, ¿no? Un tratamiento, ver si es quirúrgico o endovascular. Entonces llega nuestro paciente, le hacemos su tomografía, como vemos en estas imágenes, la vamos a clasificar, no vemos acá eh, un paciente, por ejemplo, en la figura D es un paciente que tiene a nivel sangrado, a nivel lo que es ventricular, a nivel de lo que es el valle silviano acá en el lado izquierdo. Entonces, para nosotros sería un Fisher 4. Acá igualito, mira, vemos en la figura B, es un paciente con un sangrado a nivel de lo que es la cisura silviana, ¿no? Del lado, del lado derecho, un Fisher 3, un Fisher 2, y cuando no encontramos nada, un Fisher 0. Una vez que hemos hecho y hemos clasificado o no encontramos nada, como mencioné, el gol estándar es la panangiografía. La panangiografía nos va a dar la localización, nos va a dar la anatomía, nos va a dar el tamaño, podemos ver si este paciente puede estar para manejo endovascular o manejo microquirúrgico, como vemos acá. Este es un aneurisma de la arteria comunicante, ¿no? Este es la arteria carótida interna, casi en la bifurcación.
Si mi paciente yo le quiero hacer una punción lumbar, y se han visto, ¿no? Muchas veces que cuando le hacen la punción lumbar, existe el riesgo, ¿no? Que esta punción lumbar sea traumática. Doctor, ¿cómo puedo diferenciar una punción lumbar traumática y también sospechar de un paciente o sospechar de un paciente que tiene un HCA, ¿no? Entonces, como vemos aquí en esta imagen de la parte izquierda, esta es la característica de LSR de un paciente con HCA. Y la parte derecha, este es el LSR de un paciente que se le ha hecho una punción lumbar, pero ha salido traumática. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros sacamos las muestras, como vemos acá, en 4 frascos y vemos la imagen, la coloración se mantiene o no. Pero cuando es traumática, a medida que va saliendo el LCR, la coloración se hace más transparente. Entonces, eso es una forma de diferenciar si mi punción lumbar es de un paciente que tiene HCA o que el LCR es de una punción lumbar traumática. Hay que sacar varias muestras, ¿no? Para poder diferenciarlo. Ya que he hecho mi diagnóstico, ya he visto, pues tengo que evaluar a mi paciente, tengo que ver las complicaciones. Existen complicaciones, como mencioné, complicaciones agudas, complicaciones crónicas. Dentro de las agudas, el más temible es el resangrado. Un paciente que resangra es un paciente que aumenta su mortalidad hasta un 70%, 180%. Otras complicaciones que mencioné, pues es que la isquemia cerebral inmediata y posteriormente el tardía. Eh, los hematomas intracerebrales, las hemorragias intraventriculares, el edema, la hidrocefalia y las convulsiones que posteriormente ya quedan como crisis epilépticas. Las complicaciones sistémicas también mencioné, pues las cardiopulmonares, donde existe insuficiencia cardíaca, eh, este, eh, cardiopulmonares cardíaca, distrés respiratorio, trastornos en lo que es el EKG, ¿no? Trastornos hidroelectrolíticos, la fiebre, que a veces al inicio, los primeros días, es propio de una fiebre de origen central y posteriormente ya sospechar de infecciones como vamos a ver la neumonía, ¿no? Y otras infecciones asociadas a pacientes intrahospitalarios. La anemia, las hiperglicemias que deben ser manejadas. Mencionan que debemos mantener una hiperglicemia menor de 140 a 160. Otras complicaciones ya más adelante, pues, como vemos, pues, un resangrado tardío, la hidrocefalia crónica, la epilepsia, alteraciones como la anosmia, déficit cognitivos, ¿no? Como vemos, alteración de lo que es la memoria. Son pacientes, hemos visto que tienen un promedio entre 40 a 60 años, son pacientes que aún tienen una labor, ¿no? Son pacientes que trabajan, son pacientes que dedican a diferentes rubros. Y si padecen esto ya se va a alterar, pues, se va a ver alterado, ¿no? Parte de, de sus actividades que cotidianamente hacían. Entonces, el resangrado, que es el más temible de todos ellos, eh, se va a dar entre el 3 a 4% dentro de lo que es las primeras 24 horas. Al mes, como vemos, un 1 o 2%, al año está en un 3%. Este resangrado aumenta la mortalidad, como mencioné al inicio, hasta de un 80%. ¿Y cómo vamos a sospechar? ¿Por qué? Porque hay un deterioro neurológico, una cefalea aumentada, convulsiones o paro cardíaco. Si nos sospechar si nuestros pacientes presentan cualquiera de estas características, ¿no? De un resangrado. Para ello que nosotros debemos mantener una presión sistólica menor de 160, otra bibliografía menciona menor de 180, y evitar también una PAN menor de 65 milímetros de mercurio. La hidrocefalia debe ser manejada. Esta se presenta en una hidrocefalia aguda en un 15 a 87%. Existe incluso eh, existen, no existe un acuerdo todavía si se coloca, si colocarle una derivación ventricular externa puede aumentar el sangrado o no. Pero debemos manejar esto porque también la hidrocefalia es mortal
Y posteriormente, si el paciente persiste con la hidrocefalia, se convierte en hidrocefalia crónica, que ya van a ser candidatos para el uso de una intervención ventriculoperitoneal, ¿no? Esta se va a dar en hasta un 48%. El vasoespasmo, que es otra de las complicaciones que mencioné, que viene a ser la disminución de lo que es el calibre, ¿no? De las arterias intracerebrales. Esta se va a presentar en un 30 a 70%. Y hay que tener en cuenta, ya que para su manejo y la sospecha, esta se va a presentar del tercer día o hasta los 21 días post sangrado, con un pico entre los 7 a 10 días. ¿Y por qué le digo que mencionar? Porque cuando esta posteriormente no va, si esta persiste o esta se complica, va a generar lo que es una isquemia cerebral tardía, la cual nosotros vamos a manejar, no el vasoespasmo, sino que vamos a prevenir lo que es la isquemia cerebral tardía con lo que es el nimodipino. Sospechar de vasoespasmo ya cuando hacemos un ecodoppler transcraneal con una velocidad media mayor de 200 centímetros por segundo o 120, ¿no? El índice de Ingegar mayor de 3. Hay factores de riesgo para vasospasmo, sí, de acuerdo al volumen del sangrado, de acuerdo, pues, ¿no? A si hay mayor complicación neurológica, paciente con un Glasgow, perdón, con un grado de clasificación de 4 a 5, ¿no? Pacientes que tienen antecedentes de diabetes, pacientes fumadores, pacientes usuarios de cocaína, el sexo femenino de mayor edad y la localización. Como vemos, ¿qué es el vasospasmo? Mencioné. Como vemos, esta es una imagen de una panangiografía. Vemos lo que es la arteria carótida izquierda en la mano izquierda con en la imagen A. Si hacemos comparación con la B, hay una disminución, ¿no? Tanto del diámetro de la arteria cerebral anterior como la arteria cerebral media. Y también incluso de la misma carótida, ¿no? Entonces, esta es una de las complicaciones que nosotros debemos tener en cuenta y, y prevenirla, ¿no? Más que todo, prevenir lo que son las complicaciones más adelante que se van a presentar. De ellas, las complicaciones que mencioné, pues el isquemia cerebral tardía, que se van a dar en el 30% de estos pacientes con HCA. ¿Y cómo vamos a definir un isquemia cerebral tardía? Como aquel déficit neurológico reciente o caída de dos o más de lo que es la escala de Glasgow. Esta es la principal causa de lo que es discapacidad en pacientes sobrevivientes y debemos mantener siempre una buena o mantener una euvolemia y el tratamiento médico que le vamos a dar para prevenir es lo que es el nimodipino, como mencioné, 60 miligramos cada 4 horas vía oral. Nosotros le damos hasta por 21 días. En otros países se utilizan endovenoso. Otra de las complicaciones que van a aparecer en nuestros pacientes pues, es la epilepsia, que se va a dar entre los 5 a 19%. Sospechar, bueno, en pacientes que tienen una clasificación de cuerpo derecho de 4 a 5, en pacientes que presentan, bueno, que han una intervención quirúrgica, pacientes que tienen como antecedentes de epilepsia, pacientes que tienen un hematoma lobar y pacientes que, bueno, que involucran lo que es la arteria cerebral media. Entonces, estos pacientes debemos darle tratamiento o hasta por 7 días, ¿no? Pero no se recomienda la fenitina. Tener en cuenta eso, no dar fenitoína, sino levetiracetam. Ahora, para el manejo, ya forma parte de nuestra especialidad de neurocirugía. Para manejar a nuestros pacientes ya para el tratamiento definitivo, este tratamiento debe ser de manera inmediata. Es lo ideal. Un manejo dentro de las 24 horas va a repercutir mucho en el futuro, en evitar las complicaciones, en prevenir lo que es la isquemia cerebral tardía, en prevenir lo que es el resangrado. Una vez que nosotros tenemos ya fija nuestro aneurisma, ya tanto manejo quirúrgico con un clip o manejo endovascular eh, entonces estamos evitando esas complicaciones. Hasta el momento, pues no hay casi un acuerdo, ¿no? Si el paciente debe existir o debe ir para manejo quirúrgico o manejo endovascular,
pero los estudios mencionan ciertas características, ¿no? Pacientes que deben acudir a un manejo quirúrgico, pacientes que tienen un hematoma intraparenquimal con un volumen más de 50 milímetros, pacientes con un aneurisma de cuello ancho, esos van para manejo quirúrgico. Y para manejo endovascular, pacientes que presentan mayor comorbilidades, pacientes mayores de 30 años, pacientes que presentan un HCA grave, ¿no? Con golfo derecho de 4, de 5, y pacientes, como mencioné, de la circulación posterior. Mayormente, estos pacientes deben ir para manejo endovascular. ¿Y por qué es importante darle el tratamiento de una forma inmediata? Este fue un estudio que publiqué como R1, ¿no? Es el manejo ultra temprano de un aneurisma cerebral roto, ¿no? Un casito de una paciente mujer de 54 años que llega a la emergencia con un tipo de enfermedad de 30 minutos por cefalea, como vemos, trastorno del sensorio. Es un paciente que llega a, bueno, inicio de los síntomas, empezó a casi a las 10:30, llega al área de shock trauma en nuestro hospital con trastorno del sensorio en grado de 14, con vómitos, y convulsiones, y vemos el deterioro. Se le hizo la tomografía, a veces hay un poco una demora para sacar una tomografía, se le hizo la tomografía y nos llaman para la reevaluación y encontramos a otro paciente con un grado de 10, ¿no? Como vemos, este paciente ingresó pues el 12 de abril y posteriormente ese paciente, ya una vez con el diagnóstico, con la angioten cerebral, eh, la programamos posteriormente para sala. Inicio de la cirugía fue, pues, ¿no? Casi inmediato, a las 15 horas y finalizó a las 20 horas. Como vemos, ingresó el 12 de abril, casi ya a la medianoche, ya para el 13, se ingresa a sala, pasa al paciente a UCI post sala. Estuvo del 14 al 16 2 días y pasó piso y posteriormente dado de alta. Un paciente que ingresó eh, para clipaje de aneurisma y salió ya sin ningún déficit y no tuvo complicaciones tardías, ¿no? Como vemos, se le hizo su tomografía. Vemos HCA, una hemorragia subaracnoidea en el valle silviano a nivel interhemisférico, incluso un sangradito casi en el cuarto ventrículo. No fue clasificado como Fisher 4. Esta es la imagen post-SOP, sin ninguna complicación, no hizo hidrocefalia. Como vemos, este es el angioten cerebral. El paciente pues con un diagnóstico de un aneurisma cerebral roto de la arteria comunicante anterior, con una base, ¿no? Casi inferior. En este artículo, bueno, algunas características que también ya mencioné. ¿Cuándo decidir para un trabajo, un manejo endovascular coily o para clipaje? ¿No? Pacientes con aneurisma de la circulación posterior indican un manejo endovascular, como vemos, de la arteria basilar, ¿no? O pacientes que tienen múltiples comorbilidades. Y pacientes de la circulación anterior, ¿no? Como vemos, cerebral media, pacientes con aneurisma fusiforme, gigantes, pacientes con cuello anchos, ya van para un clipaje. Otras de las características, igual que ya mencioné, de acuerdo a los tamaños, eh, pacientes con un cuello, ¿no? Un cuello pequeño, menor de 4 milímetros, pacientes con un diámetro menor de 15, estos van para manejo endovascular. Pacientes que tienen mayores de 50 años, según este artículo, no hay pacientes que se puede hacer un control. En cambio, pues para manejo quirúrgico es un paciente con cuello ancho, con un diámetro mayor de 15, ¿no? Y, y como vemos más adelante, paciente con forma fusiforme, ¿no? Y localización anterior, que ya mencioné. Como conclusión, podemos decir, pues, ¿no? Que el HCA es que tenerla en cuenta, eh, es de presentación con una alta morbimortalidad y que depende significativamente, pues, ¿no? De su gravedad inicial y la aparición de las complicaciones tempranas y tardías. Esta patología debe ser manejado por las especialidades no solo de neurocirugía, sino también de emergencia, de los médicos de UCI, ¿no? Es porque este paciente debe ser llevado allá para su manejo. Y esta debe ser manejada o tratada de manera inmediata, como presente en el caso, pues, ¿no? Si nosotros hacemos un manejo menor de las 24 horas, un paciente que hay mayor probabilidad que no presente complicaciones, como mencioné, y esta otra bibliografía menciona que debe ser menor de las 72 horas.
A veces dejamos esperar hasta los 10 días para evitar lo que es o porque estamos en el tiempo límite, el tiempo cumbre de lo que es el vasoespasmos y dejamos que este cerebro se desinflame, ¿no? Hasta posteriormente ya cliparlo. Espero que les haya gustado. Gracias.